Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y en este espacio que considero el más honesto y vulnerable de todas mis plataformas y de todos los lugares en donde les comparto un poco de mis procesos personales, mi vida, mi trabajo, mi emprendimiento, mis negocios, etc. Les confieso que estamos cansados. Estamos cansados, estamos agotados y parte de ello es lo que ha dado pie a este episodio que quería traerles hoy. Sabía que hoy era el día que tocaba grabación para poder tenerles un episodio listo esta semana y fue una de esas que otra vez caí un poquito en de qué hablamos, no por falta de tema, sino más bien todo lo contrario. Siento que ahorita están pasando muchas cosas, ya les he venido contando por encimita desde que empezó el año. Ha estado bastante movido en básicamente todas las áreas de mi vida y ahorita siento que vengo de atravesar / seguir atravesando un periodo muy crucial en donde parte de todo el esfuerzo y trabajo que hemos estado poniendo en ciertos aspectos de nuestra vida, en aplicar a ciertos procesos, lo que queda de nuestro lado ya lo hemos hecho. Ahorita entramos como en la fase de esperar respuestas. Una vez llegado a ese punto, significaba también empezar a trabajar en otra serie de prioridades, y yo sé que estoy siendo un poco vaga aquí, pero les voy a estar contando mucho más, espero, en las próximas semanas, cuando ya tengamos como más información, más respuestas. Pero todo este proceso de cambios, de mucha energía, mucho de nuestro tiempo y disposición de nuestros ingresos para poder llevar a cabo ciertos proyectos y ciertas prioridades y ciertos pasos importantes, vienen también atados a el hecho de que estuve enferma por 2 semanas, y eso de alguna manera fue una pausa que cada vez más me doy cuenta de que era necesario en mi proceso para sanar, para descansar, para reconectar conmigo. Les conté anteriormente que hace un año aproximadamente estuve en una situación similar, pero mi mindset todavía era el de tengo que aprovechar el tiempo libre, entre comillas, cuando lo que tenía era que descansar y recuperarme, y esta vez me entregué por completo. Los días que necesité desconectarme lo hice. Eso me permitió sanar y descansar y atravesar ese proceso de la manera que correspondía. Pero una vez que ya salgo de esa pausa necesaria y que de verdad que me permití tenerla, no me sentí culpable para nada, como lo he llegado a sentir en otras ocasiones, llegué a atravesar un poquito ese bloqueo de cómo vuelvo a la rutina, y específicamente me estaba pasando con mi negocio. Siento que hay ciertas áreas de nuestra vida donde es un poco más fácil como volver al ruedo. Por ejemplo, en mi caso, luego de que pausé prácticamente todo, volver, por ejemplo, a ejercitarme es algo de que es fácil porque ya más o menos tengo ciertas rutinas. Si son los días de gimnasio, si son los días de hacer ejercicio acá, es como ya sé más o menos cómo manejarlo. Cuando se trata, por ejemplo, de retomar mi trabajo 9 a 5, tener una estructura de horas, tener una estructura de los días que voy a la oficina, tener una estructura de los días que trabajo aquí, es un poco más sencillo de volver a eso. Cuando se trata, por ejemplo, de retomar sesiones con los clientes, sobre todo si tenemos días y horarios relativamente fijos, es como, ok, es volver a estas cosas que ya están agendadas en el calendario. Pero donde realmente me costó un poco la semana pasada, y va de la mano a lo que quiero hablarles el día de hoy, tenía que ver más que nada con mi contenido. Y yo sé que todos hemos pasado por esos procesos de tengo el bloqueo creativo, la musa no me viene, no sé de qué grabar o de qué hablar o qué hacer. Y me pasó un momento eso, y una de las decisiones que tomé ese día, y vamos a estar ahondando un poquito más en ello, fue el permitirme divertirme y jugar un poco otra vez. Y esta es como la idea central de este episodio, porque no solo es algo que yo de alguna manera he estado atravesando a nivel personal / profesional, pero también incluso con mis clientas uno a uno, es
particular con una de ellas, una de las cosas que estábamos hablando era justamente eso, es el cuando vivo completamente de mi negocio, de mi emprendimiento, no trabajo para alguien más, no tengo un cheque 15 y último, sino de que todo el tema de ingresos depende 100% de mí y de mi negocio y de lo que genere, hay una presión añadida. Hay una presión añadida al momento de crear porque mayormente tu foco está en tengo que producir, en necesito al menos X cantidad de dinero para cubrir mis gastos mensuales, lo que es la renta, lo que es el mercado, lo que es el gimnasio, lo que es transporte, lo que es todo este tipo de cosas. Y si bien yo no les voy a decir que se olviden de ese aspecto, porque obviamente es importante y todos tenemos cuentas que pagar, es el entender cuando nos sentimos tan presionados por ese aspecto en particular que nos olvidamos de jugar y divertirnos. Y quizás esto suene un poco a que tiene que ver el juego y la diversión con el negocio. Yo personalmente llegué a pensarlo así en ciertos momentos cuando las personas decían como que tengo un poco de playtime y de jugar y de experimentar, porque para mí mi idea de negocio la veía mucho como he visto cualquiera de los trabajos que he tenido, que es algo profesional, que es algo que tiene ciertas rutinas, que es algo que tiene ciertos sistemas y maneras de operar, y por lo menos en ninguno de mis trabajos yo he llegado a incorporar esa idea de déjame jugar con ello y déjame experimentar y déjame divertirme, porque ya hay una estructura, ya hay ciertos guidelines, ya hay ciertas reglas, ya hay ciertos pasos a tomar. Entonces realmente se vuelven como estos procesos casi mecánicos y repetitivos, pero ya sabes qué hacer, es algo automático. Cuando se trata de nuestros negocios y de nuestros emprendimientos, usualmente al principio yo siento que es algo que inconscientemente hacemos y está allí porque estamos empezando algo nuevo. Muchas veces cuando se empieza un emprendimiento, cuando empezamos a vender un producto o un servicio, lo solemos hacer primero medio como hobby, medio testeando las aguas, y lo solemos hacer cuando todavía hay una entrada de dinero de otro lado, sea por un trabajo 9 a 5, un trabajo part-time o algo un poco más fijo o un poco más seguro, entre comillas, si se quiere. Y eso nos permite un poco el, bueno, déjame ir jugando con esto hasta que consiga la fórmula que me funcione, el producto me quede como yo lo quiero, el servicio sea algo que ya las personas están adquiriendo y de repente empiece a haber un poco de movimiento en el tema de ingresos. Empiece a ver que llegan más clientes, empiece a ver que crece mi comunidad digital, si es un espacio que estoy utilizando para alimentar mi negocio, para brindar más brand awareness, que la gente sepa de mí y lo que ofrezco y lo que hago. Pero ya cuando llega a un punto de o hacer la transición completamente a solo vivo de mi negocio, para las personas que han hecho eso, o ya hay una mayor carga en cuanto a ese negocio y no es solo un hobby y no es solo algo que hago cuando tengo tiempo, sino que ya se volvió parte de mi día a día, ya se volvió parte de mi rutina, ya es una pieza fundamental y un no negociable en mi vida. Empezamos a perder un poquito esa esencia de jugar, de experimentar, de probar cosas nuevas, porque quizás llega un punto en donde sentimos que la fórmula funcionó o ya tenemos mejor definido qué es lo que estamos ofreciendo a nuestra comunidad y a nuestra clientela ideal y perdemos un poco ese déjame probar cosas nuevas o déjame intentar algo distinto, porque ya tengo la fórmula que me funciona de alguna manera. Ya sé más o menos el tipo de contenido que creo, ya sé los formatos que utilizo, a lo mejor tengo los días fijos de que estos son los días de grabar, estos son los días de editar, estos son los días en que publico, estos son los días que aparezco más en stories, estos son los días que monto el podcast o el contenido de YouTube o Reels o TikTok o lo que sea. Y de alguna forma, ese negocio o ese emprendimiento o eso que venimos construyendo de cero, se puede llegar a tornar un poquito como un trabajo más en cuanto a la estructura repetitiva, en cuanto a ese proceso automático y pierde un poquito de la magia y pierde un poquito de ese elemento de diversión y exploración. Y a su vez, eso llega a afectar un poco el lado de la creación y de la creatividad y podemos o tendemos a llegar a estas situaciones donde sentimos que la musa no me llega, no me llegan las ideas, no sé de qué hablar, no sé qué hacer, me siento bloqueada. Y todo esto no solo sucede cuando ya el negocio tiene una estructura un poco más definida y ya vamos siguiendo ese patrón desde hace algún tiempo y se vuelve un poquito automático, sino que también, y lo vuelvo a conectar con lo que ya venimos hablando desde principio de año, cuando estamos atravesando
procesos de cambio, cuando estamos atravesando periodos de incertidumbre, cuando estamos atravesando un proceso de sostener muchas cosas, aun si la mayoría de ellas son cosas que elegimos y que queremos, y hay una gran parte de nosotros que está accionando desde la emoción, desde el voy a intentar algo nuevo, desde el se vienen nuevos inicios, nuevas oportunidades, nuevas cosas, y eso llega a ser muy mágico y nos puede recargar y llenar de una nueva energía, pero al mismo tiempo también puede ser drenante. Y traigo esto a la mesa no solo por mi caso personal, sino porque justamente ayer tuve la oportunidad de compartir con varios amigos que hace rato que no veíamos. Todos estamos atravesando nuestros procesos personales de cambio en diferentes áreas de nuestras vidas y siento que de alguna manera todos, no quiero decir que nos recluimos, pero todos hemos estado como tomando el tiempo de me tengo que enfocar en mí, estoy yendo como más inward. Quizás antes para estas épocas nos juntábamos más o hacíamos más cosas, no significa que no queramos, pero hay ciertos periodos en donde la prioridad somos nosotros y de alguna manera tenemos que establecer esos límites y poner esas pausas hacia afuera para poder enfocarnos más en nosotros mismos y en los procesos que estamos atravesando. Y parte de lo que compartíamos en estas conversaciones es el hecho de que muchos de estos cambios son por decisión propia, son cosas que estamos escogiendo hacer. Una transición en cuanto a nuestro mismo negocio que va evolucionando, que quizás se convierta en algo distinto, empezar un nuevo negocio en paralelo, decidir que hay algo que venimos haciendo desde hace un tiempo que quizás ya no está funcionando o en este momento no podemos brindarle la energía y el tiempo que requiere o no nos está dando los resultados que necesitamos y lo estamos poniendo en pausa. El atravesar procesos de cambios en cuanto a mudanzas, cosa que este año literal no conozco una sola persona que no se esté mudando de casa, de vecindario, de estado, de país. Es como que todo el mundo dijo, vamos a empezar de nuevo o vamos a nuevos destinos, nuevos lugares. Y también, a pesar de que en gran parte, al menos en las conversaciones que he tenido, es una decisión que cada uno está tomando y que desea hacer, pero también es un proceso que demanda mucho tiempo, mucha energía, muchos ingresos, muchas cosas. También a nivel personal se están dando diferentes cambios, incluso en cuanto a nuestros círculos. Hay personas que se encuentran en un proceso de analizar quiénes son las personas a quienes quieren dedicar su tiempo y energía. De repente están evaluando que hay ciertas amistades que ya no están brindándoles lo que requieren o no se siente recíproco. eh, Infinidad de posibilidades de cambios, y es el hecho de que a veces, incluso cuando muchos de estos cambios son cosas que estamos escogiendo hacer, no es algo que necesariamente alguien nos obligó o no nos quedó de otra, pero sigue siendo muy demandante, sobre todo cuando hay que sostener varios cambios a la vez. Un factor común que he estado viendo este año con las diferentes personas que he tenido la oportunidad de hablar de estos temas es que en su mayoría nadie está atravesando un solo cambio y ya, sino un colectivo de cambios de me estoy mudando, estoy cambiando de trabajo, mi negocio está evolucionando, tengo esta situación personal también, y eso demanda mucho, aun si gran parte de ello es por elección propia. Y lo menciono porque siento que a veces es importante recordarnos que somos humanos, que nuestro tiempo es limitado, que nuestra energía es limitada, y eso no nos hace menos. Y lo digo en parte hasta para mí misma porque hay veces que yo he querido jugar a ser Superwoman. Y no de que no lo sea o no me sienta así, pero es también entender de que todos tenemos las mismas 24 horas. Hasta ahora no hemos descubierto, o que yo sepa, la manera de cómo extender más horas en el día. Todos tenemos cierta cantidad de energía, todos tenemos cierta cantidad de recursos que podemos utilizar en este momento, ya sea de dinero o ya sea de herramientas o ya sea de posibilidad de delegar ciertas tareas a otros. Y es el hecho de, en lugar de frustrarnos o caer en esa autocrítica de por qué no estoy haciendo más o tengo todas estas ideas y no estoy ejecutando o no estoy operando o ya debería estar en este punto porque ya fulanito menganito ya llegó allí, es entender, ok, con el tiempo y la energía y los recursos que yo tengo en este momento, ¿qué puedo sostener y qué puedo hacer? Y a veces en ese proceso también es entender de que hay muchas cosas que son importantes y son prioridad, pero siempre va a haber una que es la que tengo que atender en este momento. ¿Y cómo hago esa segmentación de si tengo 5 prioridades que atender en los próximos 6 meses, cuál es la que sí o sí tengo que atender en la próxima semana o 2 semanas o un mes?
esa es en la que me voy a enfocar para hacer una cosa a la vez y hacerlo bien, y luego poder pasar a lo siguiente. Es parte de lo que ha sido mi proceso en cuanto a las diferentes prioridades y diferentes situaciones en las que he tenido que trabajar y le he tenido que dedicar mucho de mí. Fue también entender mira, a pesar de que hay varias que son importantes, hay unas que tengo que atender sí o sí en el próximo mes. Hay otras que quizás son igual de importantes, pero todavía tengo unos meses más y un tiempo más, entonces esta la puedo pausar. Puedo dedicarme primero a esta, cuando culmino una, voy a la otra. Es una manera que a mí me ha funcionado para no sentirme tan presionada y tan cargada, pero aún así, haciendo esa segmentación, aún así enfocándome en una cosa a la vez, aún así dándome mis tiempos de descanso y de break, como ya les comenté cuando estuve enferma recientemente, aún así me canso. Aún así, la demanda energética y de tiempo y de recursos ha sido bastante, y no es de que no lo pueda sostener, pero es también entender cómo todo esto impacta nuestra creatividad, impacta nuestra capacidad de estar produciendo cosas nuevas constantemente, que es lo que suele suceder, por ejemplo, con el tema del contenido. Aún si estamos en un proceso de reciclar cierto tipo de contenido o cierta información que ya hemos distribuido a nuestra comunidad anteriormente, hay un aspecto creativo de cómo vuelvo a traer esto a la mesa en un formato diferente, de una manera diferente, con palabras diferentes, con términos diferentes, con un ángulo diferente, con un gancho diferente. Así estemos hablando de lo mismo, pero hay un aspecto de creatividad que está involucrado en ese proceso de cómo desarrollo esto de otras formas. Y si bien no es contenido 100% nuevo, pero ese aspecto creativo demanda mucho de nosotros también. Y como les mencioné brevemente al principio de este episodio, una de las cosas que me pasó la semana pasada, hace unos días, cuando determiné de que, ok, hoy es un día que tengo el tiempo para poder grabar contenido, voy a aprovechar, pero caí en ese bloqueo de qué hablo, qué puedo compartir, qué puedo crear. Y siento que tengo un tiempo en donde me vengo enfocando más en contenido relacionado a mis servicios, cosa que era necesario, porque si bien todavía no estoy en un punto en donde vivo 100% de ello, pero es una de mis metas principales. Es una de mis metas el seguir creciendo mi comunidad digital, el seguirle llegando a más personas, el seguir conectando con clientes ideales con quienes yo pueda trabajar uno a uno con mis mentorías y con mis servicios. Y para mí, si bien ese tipo de contenido me ha estado ayudando a llegarle a más personas y me ha estado ayudando a llegarle a más clientes, y es algo que agradezco enormemente, me estaba olvidando un poquito de combinarlo con contenido más relajado, más divertido, más orgánico, y que se sintiera como algo que yo quería hacer en el momento. Entonces, ese día en particular, cuando iba a grabar, yo dije, ok, voy a desarrollar algunas ideas, a ver qué se me ocurre. He estado utilizando mucho más la herramienta de ChatGPT, si bien no es algo que recomiendo de que toda la creatividad se la dejen a esa plataforma, pero sí ayuda en esos momentos en donde quizás tienes más o menos una idea, pero estás viendo cómo la desarrollas, o quizás estás totalmente bloqueada, pero le brindas a ChatGPT, le brindas a esa herramienta ciertas temáticas o ciertas cosas que tú normalmente compartes y que te puedas generar nuevas ideas, que puedas expandir en ellas en tus redes. En este caso para mí era, ok, sé que quiero grabar contenido que esté relacionado a lo que hemos trabajado en las recientes sesiones con mis clientas, pero también quiero hacer algo divertido, quiero hacer algo diferente. Y una de las cosas que estaba en tendencia la semana pasada, me atrevo a decir que todavía está en tendencia ahorita, fue esta campaña que rompió todas las expectativas, barreras, y está en tendencia, valga la redundancia, que hizo Calvin Klein con Bad Bunny. Yo realmente disfruto la música de Bad Bunny, yo sé que no es la más educativa o todas las críticas o no ser el mejor cantante, etcétera. Pero bueno, me lo disfruto. Y ya he visto las campañas de Calvin Klein, personalmente me parecen fantásticas porque muchas de ellas son muy simples, es mostrar ropa interior, pero te lo hacen de una manera muy engaging y muy appealing. Y en esta campaña en particular, primero que si ustedes no la han visto, vayan a googlear a TikTok o a cualquier plataforma audiovisual y literalmente pongan Calvin Klein y Bad Bunny y van a saber de qué les estoy hablando si no la han visto. Que seguramente ya la vieron porque hasta la abuela, todo el mundo la vio.
Y para mí fue una de esas cosas de que todo el contenido que estaba viendo en redes estaba relacionado a esto. O veía contenido de personas reaccionando a el video o veía personas que hablan de marketing dando su giro o su opinión o su perspectiva en cuanto a qué fue lo que funcionó de esta campaña. Empecé a ver a diferentes personas que quizás normalmente no hablan de estos temas, ajustándolo a su contenido, ajustándolo a de lo que hablan en el día a día. Y yo dije, bueno, este es un ejercicio creativo que si bien hay que desarrollar un poquito la idea, pero me llama, me divierte, no es algo que se sienta tan estructurado o tan trabajado, sé que es algo que puedo hacer, ¿cómo lo conecto a el contenido que tradicionalmente comparto o cómo lo incorporo de alguna manera en mis redes? Y terminé haciendo un video muy sencillo, muy rápido, la idea se me vino porque no sentí que tenía esa presión de esto tiene que ser algo educativo y estructurado y que me haga ver como un referente, que he llegado a caer un poco en eso. Y no digo que no sea importante crear ese tipo de contenido, pero si solamente me estoy dedicando a eso, llega un punto en donde creativamente me dreno. Entonces, creé este video en literal 5 minutos, lo monté, fue gracioso, tuvo buenas interacciones, la gente lo comentó y para mí fue ese de, no todo tiene que ser tan perfecto, no todo tiene que ser tan estructurado. A veces podemos permitirnos ser genuinos, auténticos en ese momento, crear algo divertido y darle un twist que de alguna manera conecte con lo que hacemos y hacerlo funcionar. Pero fue ese ponerle pausa a la idea de, si bien voy a crear contenido, todo tiene que seguir esta línea. Y fue reconectar un poquito con, déjame jugar, déjame divertirme, déjame explorar una nueva forma de hacer esto, de crear un formato distinto. Y en esa ocasión funcionó. Y siento que aun si no hubiera tenido cierto alcance o ciertos comentarios o ciertas interacciones, igual es algo de lo que no me hubiera arrepentido porque se trató de permitirme jugar nuevamente. Así que una de las cosas que quería traer a la mesa en este episodio en particular era no solo la idea o el recordatorio de jugar y divertirnos de nuevo con lo que hacemos, con lo que creamos, con lo que ponemos allá afuera, pero también traerles ciertos tips básicos, sencillos, pero muy importantes y muy claves a la hora de justamente reconectar con este aspecto de diversión, con este aspecto de experimentar, con este aspecto de déjame probar algo nuevo. Muchas veces en ese intentar algo nuevo, así tú vengas siguiendo un formato y una serie de directrices que te funcionen, no te estoy diciendo que lo dejes de hacer, pero a veces el abrirte a déjame intentar algo distinto, déjame jugar con un nuevo formato, déjame intentar una nueva manera de editar el video o de editar las fotos o de poner otro texto, te puede abrir puertas a nuevas oportunidades que ni siquiera habías visto o ni siquiera te habías permitido explorar por solamente seguir una línea en específico. Entonces, apoyándome en lo que es mi querido ChatGPT, que como les digo, muchas veces me ayuda a darle un poco más de forma a estas temáticas. Hay 5 recomendaciones en particular que quiero dejarles el día de hoy y que son cosas que sé que pueden aplicar, o me incluyo, podemos aplicar desde este momento, el día de hoy. Número 1, aquí pone agendar espacios para no ser útil. Yo diría tomar pausas creativas intencionales. Esa sería mi manera como de reformularlo. Porque a veces cuando lo vemos desde el no ser útil o no estar haciendo nada, en mi caso personal me ha pasado que llego a caer en el sentirme culpable, porque es como no estoy siendo productiva, no estoy haciendo cosas, en lugar de verlo desde el me estoy dando un break, me estoy dando una pausa para recargar energías, para recargar ideas, para recargar creatividad, que es necesario. Por ejemplo, nosotros no nos sentimos culpables al momento de dormir unas horas de más, por lo menos en mi caso ayer, entre tantas cosas que tenía en la cabeza, estuve despierta como desde las 4 de la mañana y para mí fue el, ok, no dormí completo, me iba a levantar a las 7, déjame dormir un poco más para estar descansada lo suficiente para poder accionar el día de hoy. Es lo mismo que aplicaríamos acá. Si de repente estamos teniendo días, semanas muy demandantes, que a veces sucede. Tenemos, como les digo, todos estos procesos de cambios, tenemos ciertas responsabilidades, de repente tenemos nuevos tasks o nuevas tareas añadidas en esos días. Es donde puedo conseguir pequeños breaks, pequeñas pausas, pequeños momentos para brindarme a mí
y hacer algo que no tenga que ver necesariamente con estructuración de mi negocio o accionar en mi emprendimiento. Puede ser una pausa para déjame tener papel y lápiz y escribir cualquier idea que se me ocurra. Déjame hacer una sesión de journaling. Déjame hacer una pequeña pausa para caminar unos 10 minutos afuera ahora que el clima se está poniendo mejor. Déjame tomar una pausa para meditar. Déjame tomar una pausa para a lo mejor el buscar contenido en redes te funcione, quizás no te diría que te vayas por los canales tradicionales porque solemos distraernos de más. De repente decimos que voy a estar en Instagram o en TikTok 5 minutos y de repente se nos fue una hora y no sabemos cómo. Explorar nuevas plataformas. Gente que ha estado metiéndose más en Lemonade, de repente volver un poco a Pinterest, así quizás tu contenido no sea exclusivamente de fotos, pero es el también ver diferentes formatos que tú después puedas adaptar a lo propio. La idea es tomar estas pausas intencionales para desconectarnos, quizás para alimentar un poco más la creatividad o netamente para hacer cosas que no tengan que ver con nuestro negocio. Si de repente tienes un hobby aleatorio que no estés monetizando o que no esté en tus intenciones hacerlo como tan estructurado, sino que lo haces por diversión. Pintar, colorear, cantar, bailar, lo que sea, pero es darle su espacio, literalmente agendarlo y ponerlo en el calendario, como que fuera cualquier otra actividad, cualquier otro meeting, cualquier otra reunión, cualquier otro appointment. Es darle ese tiempo, es darle esa intención y es darle ese valor. Para mí, por ejemplo, yo he entendido que todo lo que vaya en mi calendario, independientemente de si es una reunión de trabajo o es un café con una amiga, yo le estoy dando igual valor. Yo le estoy dando igual importancia porque lo estoy agendando y es como, esto es parte de este día, esto es parte de estas horas. Entonces, a mí personalmente, y es una de las cosas que voy a empezar a poner en práctica para este propósito, voy a empezar a agendar esas horas y no solo decir, bueno, en un punto de esta semana voy a darme media hora para colorear, sino, no, déjame ver cómo está mi calendario y de repente veo que este día, a esta hora, puedo agendarlo porque no tengo nada más en ese momento. Déjame agendarlo para así comprometerme a cumplirme con ese momento intencional, con esa pausa creativa alineada. Otra de las cosas que yo sé que a muchas de mis amigas le funciona y quizás por allí también es cómo lo adapto a mí, pero les mega recomiendo es cambiar un poquito el setting. Con excepción, obviamente, si en este momento tu trabajo full time es un 9 a 5 que tienes que ir a la oficina todo el tiempo, se entiende que ahí es un poquito más complicado el cambiar el ambiente. Pero si eres una persona que o parcialmente o completamente trabajas remoto o balanceas un trabajo remoto con tu emprendimiento o vives netamente de tu emprendimiento, pero no tienes que ir a una oficina, no tienes que ir a un lugar estructurado, una de las cosas que te recomiendo empezar a incorporar es variar en dónde trabajas. Menciono a mis amigas porque muchas de ellas, uno de los lugares que les encantan, que les prende la llama y que se sienten más creativas es por lo menos en coffee shops. Y acá en New York hay un montón por donde tú vayas. Literalmente tú puedes hacer como la ruta del café e ir explorando uno diferente cada día y llegas a un mes y no los has visto todos. Entonces, si tienes el budget y tienes el tiempo y tienes la disposición, eso puede ser algo de que no te voy a decir que lo hagas todos los días, obviamente si tienes la capacidad de hacerlo y quieres, go for it, pero puede ser algo que te regales como esa cita contigo y con tu creatividad y con tu negocio una vez por semana. De repente los viernes, si suele ser el día como un poco más relajado y ya viene el fin de semana, te lo puedes regalar de, mira, voy a hacer medio turno de trabajo, unas 4 o 5 horas desde un coffee shop distinto. De repente hay museos que tienen espacios donde trabajar. También están estos coworking space. Yo personalmente uno que voy en Manhattan es Luminary. Tuve la oportunidad de ganarme un, digámosle como un scholarship con ellos, que me ha brindado una membresía en ese espacio. Yo sé que muchas veces estos lugares llegan a ser un poco costosos, pero les menciono esta opción porque hay diferentes coworking spaces que tienen estos programas para vamos a decir, mujeres, emprendedoras, minorías, inmigrantes, latinas, afroamericanas, que están recién empezando, que son small business owners, que muchas veces no sabemos que está esa opción a la que podemos aplicar y eso nos brinda la oportunidad de asistir a un nuevo lugar, de conectar con nuevas personas, de asistir a los diferentes eventos que tienen. Y eso yo siento que de alguna manera también activa un poquito nuestra creatividad y nos brinda nuevas ideas, al igual que nuevas conexiones, porque estamos cambiando el setting. No estamos siempre en el mismo lugar, con la misma estructura, de la misma manera, si bien soy muy pro hábitos y tener ciertos sistemas
que nos anclen y que nos sostengan y que nos hagan comprometernos con lo que tenemos que hacer en el día a día, el cambiar un poquito de espacio también sirve. Este tercer tip, por allí para aquellas personas que somos un poquito como más estructuradas y que tenemos ciertos sistemas, puede costar un poco, pero es una invitación que les hago y yo personalmente he estado pensando mucho en intentar esto, que es crear contenido sin mucha expectativa, pero específicamente, no sé si TikTok lo tenga, pero Instagram sé que empezó a incorporar esta opción, al menos con los Reels, tengo que verse con las fotos y los carruseles también. Ahora te dan la opción de que un Reel que tú vayas a compartir, lo puedes compartir como normalmente lo harías con tu audiencia, con la gente que ya te sigue y que a lo mejor te consiguen el Explore. Pero ahora, antes de que tú publiques, hay una opción en donde no va a ir a tu audiencia, sino que va a ir a personas que no te sigan. Es como darle ese alcance fuera de tu comunidad y fuera de la gente que normalmente consume tu contenido. Y por lo que entiendo, si a esa pieza de contenido le va bien, según los parámetros de Instagram, entonces ahí después queda publicado en tu feed. Pero si no, yo lo veo como una opción de lanzar una nueva idea, lanzar un formato diferente, un contexto diferente, una manera distinta de hacer las cosas, sin la expectativa de cómo le irá a ir, si sí, si no, sino déjame ponerlo ya. Es una oportunidad de llegarle a nuevas audiencias, a nuevas personas que quizás de otra forma no te hubieran conseguido, y es el hacer el ejercicio de publicar algo sin automáticamente tener la expectativa de tiene que tener mínimo tantos likes, tiene que tener mínimo tantas vistas, lo tienen que compartir tantas personas, sino lo hice por explorar, por jugar, por intentar algo distinto, pero le quito la expectativa. Si le va bien, bien, y si no, por lo menos es una forma de yo testear qué funciona y qué no. Pero es quitarle un poquito la expectativa de entrada de cómo le tiene que ir a esa pieza de contenido, mientras que nos estamos abriendo a nuevos formatos y también nuevas audiencias. Otra de las cosas que definitivamente a mí me han estado funcionando, y lo gracioso es que no lo hice con esa intención, pero cuando lo vi en la lista fue como, es verdad, esto a mí me ha ayudado, es el explorar diferentes colaboraciones, si queremos hacer algo un poquito más estructurado, o conversaciones que vayan más allá de lo que hacemos en el día a día o de lo que comparto en mis redes o de lo que trabajo, sino que sea en otro contexto. Quizás en áreas de mi interés, pero que no necesariamente es de lo que yo hablo en redes, quizás en otros hobbies, otras cosas que yo quiero explorar, pero que no sean necesariamente lo que yo monetizo. Muchas veces yo siento que las respuestas, la información y la inspiración que buscamos está justamente en hacer algo totalmente diferente, totalmente opuesto. Porque si seguimos buscando inspiración en los mismos lugares, si seguimos buscando respuestas en los mismos lugares, si seguimos buscando soluciones en los mismos lugares, llega un punto donde no las vamos a conseguir porque solamente nos estamos limitando a eso. En cambio, si de repente yo me abro a, déjame, que es parte de lo que estaba haciendo, a agendar una llamada con alguna amiga con la que tengo tiempo sin hablar y de repente me trae una nueva perspectiva, una nueva historia, me permite a mí también contar algo que quizás ya le he contado a todo el mundo, pero aquí lo hago en otro contexto, me inspira, me prende la llama, me prende la zona de genio y la creatividad. Si de repente, más en la línea de colaboración, tengo rato que no hago un post collab o un live o algo así, y lo quiero hacer con alguien que no sea necesariamente gente que ya he traído a mi comunidad o ya he traído al podcast o ya he traído a mis espacios, y quiero explorar otra temática, a lo mejor trayendo un poco de lo que hago tradicionalmente para mis redes, pero otro ángulo, otro experto, otro especialista, otra voz, algo que no sea lo que normalmente se ve acá, también es una manera de tener un nuevo reach, llegarle a nuevas audiencias y hacer algo diferente. Pero la idea es salirnos de los lugares en donde siempre buscamos información, las personas con las que siempre tenemos conversaciones. No estoy diciendo que no las tengamos más, pero es abrir un poco el panorama a déjame tener una conversación distinta con alguien que tengo tiempo sin hablar. Déjame hacer una colaboración en un contexto diferente, en algo que me permita llegarle a nuevas audiencias y a su vez permitir que la persona con la que estoy colaborando pueda llegarle a mi audiencia que quizás no era su target inicial. Pero a veces allí también hay gente que está interesado en eso que tenemos para decir. Es el salirnos un poco de la zona de confort y de la manera como tradicionalmente hacemos las cosas y operamos. Y por último, pero definitivamente no menos importante, es el recordarnos nuestro porqué. Es el recordarnos nuestro propósito, y yo sé que a veces cuando caemos en el tema propósito se llega a sentir un poquito denso, se llega a sentir un poquito pesado, se llega a sentir como que tengo que tener esta respuesta existencial perfectamente estructurada y definida, más allá de tener una única respuesta que sea como
mi misión o mi vision statement es pensar en por qué hago lo que hago. Y a veces yo siento que lo que me ha ayudado es incluso regresar al inicio. Cuando yo empecé este podcast, ¿cuál era mi propósito? Cuando yo empecé a compartir contenido en redes, ¿por qué lo estaba haciendo? Cuando yo empecé a comunicar de ciertas temáticas, ¿por qué elegí esas sobre otras que también me parecen interesantes o me llenan o me prenden? Cuando he llegado a hacer un cambio en la estructura de mi negocio, los servicios que ofrezco, la manera como acciono, ¿por qué lo estoy haciendo? Y muchas veces ese simplemente preguntarnos por qué, darnos la pausa para hacernos esa pregunta y darnos la oportunidad de estructurar una respuesta para nosotros mismos, puede abrir muchísimas puertas. Porque de nuevo, a veces caemos en este automático de sé que tengo que postear contenido constantemente, sé que tengo que salir en stories constantemente, sé que tengo que estar hablando de mi negocio constantemente, sé que tengo que estar compartiendo esta información. Y si bien son cosas que, de nuevo, nosotros elegimos empezar ese negocio, nosotros elegimos empezar ese emprendimiento, nosotros elegimos empezar a explorar ese hobby, cuando llega un punto que se vuelve como muy repetitivo y ya casi que automático, pierde un poquito de la magia, pierde un poquito de la esencia. Y yo siento que una de las maneras más rápidas y más fáciles, entre comillas, de volver a reconectar con eso es preguntarnos por qué empecé, por qué di el paso de este podcast, este proyecto, este producto, este servicio. ¿Qué es lo que me prende? ¿Qué es lo que me llamó? ¿Es porque quería un ingreso adicional? ¿Es porque quería hablar de algo que para mí es importante y no lo veía allá afuera? ¿Es porque quiero poder ayudar a otras personas? Es una combinación de todas. No hay respuesta incorrecta. Es el hecho de reconectar con la esencia de por qué vengo a redes constantemente, grabo episodios de podcast semanalmente, comparto cierto tipo de contenido, ofrezco cierto tipo de servicios, le hablo a cierta audiencia, y cuando reconectamos con eso, siento que es un poco más fácil volver a encender esa chispa, volver a reconectar con la creatividad y salir un poquito de ese hueco de ¿qué hago? Me siento estancada, me siento bloqueada, que es normal caer allí, pero utilizando esta y las otras herramientas anteriores que les mencioné, nos permite volver a reconectar con nuestro porqué, con nuestro propósito y con eso que en un momento se sintió inicialmente divertido, como una exploración, como un juego, como algo distinto, y que podemos volver a conectar con esa esencia. Así que espero que estas herramientas les sean de utilidad. Yo definitivamente las voy a estar poniendo en práctica en los próximos días y las próximas semanas, sobre todo mientras sigo navegando todos estos cambios, incertidumbre y todo esto que se viene en las próximas semanas, que tengo la fe y la certeza de que todo va a salir aún mejor de lo pensado, pero aún así todo involucra movimiento, acción, pasos a tomar, cosas por hacer, y eso abarca mucho de mi tiempo, de mi energía y de mis recursos. Entonces, como ya ahí existe una demanda tan grande y son cosas que sí o sí tengo que hacer y tengo que accionar en esa dirección, quiero volver a reconectar con la sencillez, con la diversión, con la exploración en mis redes sociales. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.